Welcome back. Bienvenidos de vuelta. We're asking the Lord in our heart that He would continue to speak what's on His heart. Le seguimos pidiendo al Señor en nuestros corazones que Él continúe hablando lo que está en su corazón. As we look at the sufferings of Jesus, Mientras estaremos viendo los sufrimientos de Jesús, we realize that they need to become a part of our life. nos daremos cuenta que necesitamos que estos se deben de convertir en una parte de nuestra vida. Just as Jesus suffered in Gethsemane, De la forma que Jesús sufrió en el Getsemaní, God will call us to lay down our lives for others. Dios nos llamará a entregar nuestra vida por otros. But we also have to remember this, Pero también debemos recordar esto, that Jesus arose from the dead. que Jesús se levantó de la muerte. What a tremendous blessing. Qué bendición más tremenda. And just as we are to know Him Y aun como nosotros debemos conocerlo and to experience the fellowship of His suffering, y experimentar la participación de sus padecimientos, the Lord wants to reveal His resurrection power to el us. Señor quiere revelar su poder de resurrección en nosotros. Amen. Amén. So we're looking at Gethsemane, Así que vemos Getsemaní, Matthew 26, Mateo 26, Mark 14, Marcos 14, Luke 22, Lucas 22 John 18. y Juan 18. Let's look at Luke 22, 42 through 44. Vayamos a Lucas 22, 42 al 44. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. This cup that Jesus was going to drink Esta copa que Jesús bebería is the cup of the sins of mankind. es la copa de los pecados de la humanidad. He had no option. Él no tenía ninguna opción, It was the Father's will. era la voluntad del Padre. And as we've been studying the life of Y Jesus, como hemos estado estudiando la vida de Jesús, we see that He constantly was doing the will of His Father. nos hemos dado cuenta que Él constantemente hacía la voluntad de su Padre. Now Scripture tells us Las Escrituras nos dicen that the wages of sin is death. que la paga del pecado es la muerte, And He who knew no sin y aquel que no conoció pecado became sin for us. se hizo pecado por nosotros. If Jesus would have hung on the cross Si Jesús hubiese sido colgado en la cruz and had not drank the cup of sin, y no hubiese tomado esa copa de pecado, if He didn't become sin for us, si Él no se hubiese convertido en pecado por nosotros, I wonder if He would have ever died. me pregunto si alguna vez tal vez me pregunto si Él hubiese morido Because al final, de alguna forma. death came Porque el when- pecado vino. when sin came. La muerte vino cuando el pecado vino. Nevertheless, He drank the cup of sin for us. Sin embargo, Él tomó esa copa de pecado por nosotros. And there was great pressure upon our Lord. Y había una gran presión sobre nuestro Señor. He sweat great drops of blood. Él sudó gotas de sangre grandes. This shows us the weightiness of the matter. Y eso nos muestra el peso de este asunto. And help did come. Y la ayuda vino. An angel came and strengthened him. Un ángel del cielo desciende para fortalecerle. And we marvel at the yielding of Jesus. Y nos sorprendemos a la rendición de Jesús. It's truly amazing. Verdaderamente maravilloso. But because He yielded, because He surrendered, Pero porque Él se rindió, porque Él se entregó, we can come close to God. ahora podemos nosotros acercarnos a Dios. And as we learn to yield and surrender to the Lord, Y a medida que aprendemos a rendirnos y entregarnos al Señor, just as Jesus is an answer for us, de la misma forma que Jesús es una respuesta para nosotros, we become an answer for others. nosotros nos volvemos esas respuestas para otros. And it's very encouraging to me
Y es me trae mucho ánimo a mí that Jesus was tempted in all points. que Jesús fue tentado en todos los puntos. And we can come to him for whatever our need Y is. podemos acercarnos a Él con cualquier necesidad que tengamos. Hebrews 4:14 through 16. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. He was tempted in all points. Él fue tentado en todas las facetas. He totally understands what we went through. Él completamente entiende lo que nosotros estamos pasando. This also shows us that nothing about the cross was a victory of the enemy. Eso también nos muestra que nada de la cruz fue una victoria del enemigo. Darkness could not take his life. La oscuridad no podía tomar su vida. He laid down his life. Él entregó su vida. We see this in Luke 22, verse 53. Vemos esto en Lucas 22, 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. It was the hour of the power of darkness. Era la hora de la potestad de las tinieblas. It wasn't that the power of darkness was greater than the power of light. No era que el poder de las tinieblas era mayor que el de la luz, Rather, it was proclaimed from the beginning sino que desde el principio se proclamó that this day would come. que este día vendría. Right from Genesis, Aún desde Génesis, we see that this day would come. encontramos que este día vendría. Genesis 3, verse 15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yes, yes, Satan did his thing Sí, Satanás hizo su cosa, because he was allowed to by the Father. él hizo su parte porque se le permitió por el Padre. But who won the battle? Pero ¿quién ganó la batalla? The kingdom of God did. El reino de Dios lo hizo. And we have to hide that in our heart. Debemos de guardar eso en nuestro corazón. That this is the end of the matter. Este es el fin de todo, God triumphs over darkness. que Dios triunfa sobre las tinieblas. Amen. We see that Jesus is betrayed, arrested, and forsaken. Vemos que Jesús fue traicionado, arrestado y olvidado. We see this in Matthew 26, Vemos esto en Mateo 26, Mark 14, Marcos 14, Luke 22, Lucas 22 and John 18. y Juan 18. Let's look at Matthew 26, 48 through 50. Veamos Mateo 26, 48 al 50. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besaré, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y So, Jesús le dijo, ¿a qué vienes, amigo? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. so the one that was to betray Jesus Así que aquel que traicionaría a Jesús came to him and gave him a kiss, llegó a él y le dio un beso. a sign that everything was well between them. Era como una señal de que todo estaba bien entre ellos. He was the deceiver. Él era el engañador. Then they came and laid hands on Jesus. Así que luego vinieron y le prendieron. Now, it says that they took him, Dice aquí que lo tomaron, but we'll see that he allowed them to take him. pero veremos que él les permitió que echaran mano de él. Let's look at Matthew 26, 53 through 54. Veamos Mateo 26, 53 al 54.
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? The Lord could have cried out for 12 legions of El angels. Señor podría haber clamado por 12 legiones de ángeles, But then the scriptures would have been fulfilled, pero luego las escrituras no se hubiesen cumplido and the desire of the Father wouldn't have been accomplished. y el deseo del Padre no se hubiese cumplido. It says that a great multitude came against him. Se nos dice que una gran multitud vino en contra de Él. They were great in number, Eran muchos en número, united in purpose. unidos en un propósito, They were backed by the high priest and religious leaders. tenían el soporte de los líderes religiosos, But they were small and insignificant pero eran pequeños e insignificantes compared to the power of heaven. comparados al poder del cielo. But Jesus, knowing that all this should come upon him, Pero Jesús sabía que todo lo que vendría sobre Él went forth to them. iría a ellos. He was the master of the situation, Él era el maestro, el dueño de la situación, the one who controlled the winds and the seas. aquel que controlaba los vientos y los mares. He didn't wait for them, but he came to meet them. Él no esperó a que ellos llegasen, sino Él fue a recibirlos. Like David running to Goliath. Como David corriendo hacia Goliat. Let's look at more of the events in the garden. Veamos más de estos eventos en el jardín. Mark 14, 44 through 45. Marcos 14, 44 al 45. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besaré ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. He appeared and sounded so right, Él apareció y sonaba tan correcto, but he was so wrong. pero a la vez estaba tan equivocado. Now, the Lord knew what was in his heart. El Señor sabía lo que estaba en su corazón. And we want to ask the Lord that we might know what is in the heart of Y others. nosotros queremos pedirle al Señor que podamos saber lo que está en el corazón de otros. Jesus knows why people do what they do. Jesús sabe por qué las personas hacen lo que hacen. And we want to ask that attribute of the Lord. Y queremos pedir ese atributo del Señor. And Jesus responded to Judas Y Jesús le respondió a Judas as friend. como amigo. The disciples had no idea that Judas was the betrayer, Los discípulos no tenían idea de que Judas era el que lo traicionaría. because Jesus never complained or never let others know about Judas. Porque Jesús nunca reclamó ni les hizo a otros saber la condición de Judas. He was the master of the situation. Él era el dueño de la situación. John 18, Juan 18, 4 through 6. del 4 al 6. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. I remember one time reading this portion of scripture, Recuerdo una ocasión mientras leía esta porción de las Escrituras and I just read it over again and again. y la estaba leyendo una y otra vez. So here's those that are wanting to take Jesus, Aquí se encuentran ellos que están a punto de echar mano de Jesús. and they ask him, "Are you Jesus of Nazareth?" Y ellos le preguntan: ¿eres tú Jesús Nazareno? And he says, "I am." Él les dice: yo soy. And at the revelation of the great I am, Y al recibir la revelación del gran yo soy, they all fell backwards. retrocedieron y cayeron a tierra. He had to help them take himself into captivity. Él tuvo que ayudarles a que lo capturaran. It's clear that he laid down his life. Es claro que Él entregó su vida. John 18:8. Juan 18:8. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. So he allowed himself to be taken, Así que Él permitió el ser tomado,
but he made sure that all his other disciples were able to go free. pero se aseguró de que todos sus discípulos pudiesen irse libres. And we have Peter's reaction to what was taking place. Y luego tenemos la reacción de Pedro ante lo que estaba sucediendo. John 18, verse 10. Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Peter says, I'll take care of this. Entonces Pedro dice, yo me encargaré de esto. And he cut off the high priest's servant's ears. Así que él le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Now, one gospel records that Jesus puts his hand upon the man's ear and heals him. Ahora, un evangelio es el que registra que Jesús coloca su mano en la oreja de este hombre y lo sana. Well, just guessing, what gospel do you think that was? Solo adivinando, ¿qué evangelio creen ustedes que era ese? Luke, Dr. Luke. El doctor Lucas. Yes, so we're seeing a pattern here. Así que vemos un patrón aquí. Each of the gospel writers Cada uno de los escritores del evangelio share the events of the life of Jesus compartieron los eventos de la vida de Jesús from a different perspective. de una perspectiva diferente. And when we're studying and teaching on the life of Y Jesus, entre más estudiamos y enseñamos de la vida de Jesús, we have to look at the entire scripture to see everything. debemos ver toda la escritura para verlo todo. That's one of the themes of this class. Este es uno de los temas de esta clase. Matthew 26, verse 56. Mateo 26:56. Everything was done to fulfill the word of God. Todo esto se hizo para cumplir la voluntad de Dios. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Matthew, who was writing to the Jews, Mateo, quien le escribía a los judíos, is saying all that the prophets had to say was fulfilled. estaba diciendo todo lo que los profetas habían escrito se cumplió. And then all the disciples forsook him and fled, Y los discípulos huyeron. just as Jesus knew it would be. Así como Jesús sabía que iba a acontecer. Jesus is then examined Luego a Jesús se le examina by Annas, the former high priest, por Anás, el antiguo sumo sacerdote, the Caiaphas, the high priest, Caifás, el sumo sacerdote, Pilate, Pilato, who sent Jesus to Herod, quien envió a Jesús a Herodes, and then Herod, y luego Herodes, and Jesus would answer him nothing. a quien Jesús no le contestó nada. Let's look at Luke 23, 11 through 12. Veamos Lucas 23 del 11 al 12. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Jesus was falsely accused, Jesús fue falsamente acusado, mocked and set at naught, escarnecido y tenido de menos, and Herod and Pilate were made friends. y Herodes y Pilato se volvieron amigos. Pilate found no fault in Jesus, Pilato no encontró falta en Jesús, and he desired to release him. y él quería liberarlo. Pilate and the people had been persuaded by the religious leaders. Pero Pilato y el pueblo habían sido persuadidos por los líderes religiosos. They had a custom at the feast of Passover Ellos tenían una costumbre que en la Pascua that one prisoner would be released. un prisionero sería liberado. Pilate wanted to see Jesus released. Pilato quería que Jesús fuese liberado. The crowd cried out for Jesus to be crucified. Pero el pueblo clamó para que Jesús fuese crucificado. I believe many of these are the ones that were previously crying out, Hosanna in the highest. Yo creo que muchos de estos han de haber sido aquellos que antes habían estado clamando Hosana en las alturas.
But they were persuaded. pero ellos fueron persuadidos. But there were also those who held true and faithful. Sin embargo, hubieron aquellos también que fueron fieles y verdaderos. And Pilate would still wanted to see Jesus released. Pero Pilato todavía quería ver que liberasen a Jesús. John 19:15 tells us this. Juan 19:15 nos dice esto. The people said, "We have no king but Caesar." El pueblo gritó, no tenemos rey sino a César. That was too much. Pilate chose that Jesus would be crucified. Así que eso era demasiado y Pilato decidió que Jesús fuese crucificado. For your notes, we refer to you to John 19:14 through 22. Para sus notas estuvimos refiriéndonos a las citas de Juan 18, 14 al 22. We know that Jesus was crucified, Sabemos que Jesús fue crucificado and he was in the middle of two thieves. y él estaba en medio de dos ladrones. Matthew 27, Mateo 27, Mark 15, Marcos 15, Luke 23, Lucas 23, John 19. Juan 19. Matthew 27:44 Mateo 27, 44 refer to the two thieves. se habla de los dos ladrones. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. One of them had a change of heart, though. Uno de ellos, su corazón cambió. We see this in Luke 23, Eso lo vemos en Lucas 23, 41 through 43. del 41 al 43. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. So we see the power of repentance, Así que vemos el poder del arrepentimiento, the power of coming to Jesus. el poder del regresar a Jesús. Now, while Jesus was on the cross, Ahora, mientras Jesús estaba en la cruz, we want to look at 7 sayings of Jesus. queremos ver 7 dichos de Jesús. The first one is found in Luke 23, El primero se encuentra en Lucas 23, verse 34. versículo 34. Father, forgive them, for they know not what they do. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Forgiveness is very important. El perdón es muy importante. It's at the very heart of the gospel. Es exactamente la raíz de los evangelios. Jesus died as a perfect lamb, Jesús murió como un cordero perfecto and he was able to forgive those who took his life. y él fue capaz de perdonar a aquellos que tomaron su vida. He died in victory. Él murió en victoria. It's impossible to have victory Es imposible tener victoria if we're always demanding justice for ourselves. si siempre demandamos justicia para con nosotros. The second saying of Jesus, El segundo dicho de Jesús, Luke 23:43. Lucas 23, 43. Today you shall be with me in De paradise. cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. There's no thought of purgatory here. No hay ninguna idea de purgatorio aquí. The thief that repented, El ladrón que se arrepintió, all his sins were forgiven. todos sus pecados fueron perdonados. Thank the Lord, we can have that same thing for our lives. Agradecemos al Señor que podemos tener eso mismo para nuestras vidas. Jesus said, "Woman, behold thy son." Entonces Jesús dijo, mujer, he aquí tu hijo. Christ entrusted the care of his mother Jesús le entregó el cuidado de su madre into John's hand. a Juan. Jesus always was thinking of others. Jesús siempre estaba pensando en otros. When I'm at home and if I bump my head or something falls on my foot, Cuando estoy en casa y tal vez me golpeo la cabeza o algo me cae en el pie and I'm in a lot of pain, y yo siento mucho dolor, I'll say, "Don't say a word, just let me get over this." yo digo, no digas nada, solo que te pase. Here's Jesus who became sin, Y aquí está Jesús quien se convirtió en pecado, falsely accused,
falsamente acusado, in great pain, en un gran dolor, was concerned about others. y aún así estaba con la inquietud de lo que le acontecería a otros. What an example for us. Qué ejemplo para nosotros. Now, these sayings were spoken between 9 a.m. and 12 noon. Ahora estas cosas fueron habladas entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. The last 4 sayings Los últimos 4 dichos were after 12 noon. ocurrieron después de las 12 del mediodía. My God, why hast thou forsaken me? Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? The father hid his face from the son briefly, El padre escondió su rostro de su hijo por un momento, because he became sin. porque él se convirtió en pecado. That's in Matthew 27:46, Esto se encuentra en Mateo 27:46, Mark 15:34, Marcos 15:32, and then Psalm 34, perdón, Psalm 22:1. y luego Salmo 22:1. Next we hear Jesus saying, I thirst. Y luego vemos que Jesús dice, tengo sed. That's in Psalm 19:21. Esto aparece en Salmo Psalm 69:21. 69:21 And John 19:30. y Juan 19:30. The thirst and the strangling sensation. La sed y esa sensación sofocante. We can't even describe it. No podemos ni siquiera describirla. Jesus had lost a lot of blood. Jesús había perdido mucha He sangre. was in terrible agony. Él estaba en una agonía terrible, Yet there was no one to comfort him. pero aún así nadie podía confortarlo. And then we hear him saying, it is finished. Y luego lo vemos que él dice, ha acabado. John 19:30. Juan 19:30. The blessing of completing the mission on fulfilling that all that God has assigned us to. La bendición de cumplir todo aquello que el Señor nos ha asignado. Every day we want to finish the day well. We want to complete all that the Lord has for us. Todos los días queremos terminar nuestro día bien, habiendo completado todo lo que Dios tenía para nosotros. I saw a woman who told a story in a video, Vi a una mujer que contó una historia en un video and she constantly throughout the video was giving thanks to the y Lord. constantemente a lo largo del video le agradecía al Señor, Even when the day was an ordinary day. aun cuando el día era muy ordinario. And we want to finish each day well. Y queremos terminar cada día bien. So we compile many days together. Así que para que podamos recopilar muchos días juntos. And at the end of our life, the Lord will say, well done, thou good and faithful servant. Y al final de nuestra vida que el Señor diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Then the last saying, Luego el último dicho, Father, into thy hands I commend my spirit. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luke 23:46, Lucas 23:46, Psalm 31:5. Salmo 31:5. On the cross, Jesus was broken in every way, En la cruz Jesús había sido quebrantado en toda forma, but his trust was in the Father. pero su confianza estaba en el Padre. Certainly nothing that we have ever faced Ciertamente nada de lo que hemos encarado can be compared to what our Lord Jesus went through. puede ser comparado a lo que nuestro Señor Jesús pasó. And Jesus is our example in times of Y need. Jesús es nuestro ejemplo en los tiempos de necesidad. And we've repeated that theme many times. Y hemos repetido ese tema muchas veces. But many times we'll come against situations. Pero en muchas ocasiones otra vez enfrentaremos otras cosas. And we say, what should we do? Y decimos, ¿qué debería de hacer? And the answer is always the same. Y la respuesta es siempre la misma. Oh Lord, what should I do? I need your help. Oh Señor, ¿qué debería de hacer? Necesito tu ayuda. Psalm 46 verse 1. Salmo 46:1. God is our refuge and strength, El Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza, a great help in times of distress. nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. So we want to hide that in our heart. Así que debemos de guardar eso en nuestro corazón.
when trouble arises, we'll run to the Lord. Cuando el problema se levante, correremos al Señor. Let's look at more on his death and burial. Veamos ahora un poco más de su muerte y su sepultura. No event in history has ever had such an impact than on the death, burial, as the death, burial, and resurrection of our Lord. Nadie ha tenido en la historia tanto impacto que la sepultura, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor. The effects and the blessings of it are still alive today. Los efectos y las bendiciones de ello aún sobreviven hoy en día. About 5 years ago, my mom passed away. Cerca de 5 años atrás mi madre murió. And from time to time, my wife and I'll say, "Oh, I wish we could call mom and tell her what's happening today." Y de tiempo en tiempo mi esposa decía, ay, cómo me gustaría llamar a mamá y contarle cómo está, lo que está aconteciendo. But that's not possible Pero no es posible, because she's not alive. porque no está viva. But it is different with our Savior. Pero es diferente con nuestro Salvador. He suffered and died. Él murió y sufrió. Is he alive? ¿Él está vivo? Yes, he is. Sí, lo está. And that's what makes Christianity so different from every false religion. Y eso es lo que hace al cristianismo tan diferente de cualquier religión. That our God is alive and he ever lives. Que nuestro Dios está vivo y Él aún vive. Thank the Lord for it. Y le agradecemos al Señor por ello. Amen. Let's look at Matthew 27, Veamos Mateo 27, 50 through 54. del 50 al 54. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. 54. Okay. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. The curtain in the temple was torn in two. La cortina del templo se rasgó en dos. The way into the Holy of Holies was made possible. El camino hacia el lugar santísimo fue hecho posible. The high priest came in once a year. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Jesus broke down the division, the wall between us and God. Jesús destruyó la división, esa pared que nos dividía a nosotros de Dios. Ephesians 2:17 through 18. Efesios 2, 17 al 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. We now have access to the Father. Ahora tenemos acceso al Padre. We also know that it says tombs were open. También se nos dice que tumbas fueron abiertas. Saints were resurrected and appeared to many. Santos resucitaron y aparecieron a muchos. That's in Matthew 27:52. Esto lo encontramos en Mateo 27:52. And the centurion, seeing all these things, Y los centuriones, viendo estas cosas, came up with the right conclusion. llegaron a una conclusión correcta. Truly, this is the Son of God. Verdaderamente este era Hijo de Dios. The Lord touched his heart. El Señor tocó su corazón. He believed the truth. Él creyó la verdad. There were many events throughout the life and ministry of Jesus. Hubieron muchos eventos en la vida y el ministerio de Jesús. Some of the people had no understanding whatsoever. Algunas de las personas no tenían para nada conocimiento. Some thought something about it and said, more or less. Algunas personas pensaron un poco en ello y dijeron, tal vez. But some, it really changed their lives. Pero para algunos cambió completamente su vida. And we agree with the Y centurion. nosotros estamos de acuerdo con el centurión.
truly this is the Son of God. Verdaderamente este es Hijo de Dios. That puts a demand on our lives. Y eso pone una demanda sobre nuestras vidas. If we proclaim He's the Son of God, Si declaramos que Él es el Hijo de Dios, then He's the one that wants to rule and reign in our heart. entonces Él es el que quiere gobernar y reinar en nuestra vida. It shows us a bit why the scribes and Pharisees didn't want to proclaim Him as the Son of God. Y esto nos muestra por qué los escribas y fariseos no querían proclamarlo como el Hijo de Dios. They would have had to obey Him, Hubieran tenido que obedecerle. and they wanted to be in charge of their own life. Y ellos querían estar encargados de su propia vida. They wanted to do things their way and not God's way. Ellos querían hacer las cosas a su manera y no a la de Dios. So when we say that the Son of God gave His life for us, Así que cuando decimos que el Hijo del Hombre dio su vida por nosotros, that goes hand in hand with saying, He's the Lord of my life. de Dios, perdón, y eso significa que nosotros estamos diciendo, Él es Señor de nuestra vida, And I'm going to live for Him. y yo viviré para Él. We also see Joseph of Arimathea, También vemos a José de Arimatea, and he was looking for the kingdom of God. y él buscaba el reino de Dios. We found this in Mark 15:43. Eso lo encontramos en Marcos 15:43. And Jesus was buried in Joseph's tomb. Y Jesús fue sepultado en la tumba de José. Joseph was one that was looking for the kingdom of God. José era una persona que buscaba el reino de Dios. And things didn't happen the way he Y expected. las cosas no acontecieron como él se esperaba. Like many others, he had dreams and he had ways of thinking things were going to come to an end. Como muchos otros, él tenía sueños y formas de las que pensaba en que las cosas terminarían. But it happened much differently than he expected. Pero todo sucedió más diferente de lo que se imaginó. But he stayed on the right side, Pero se mantuvo en el equipo correcto, like Nicodemus como Nicodemo. in John 19:39 through 40. En Juan 19, 39 al 40. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. They brought myrrh and aloes. Those were both embalming fluids. Trajeron mirra y aloes, que eran los que se usaban para envolver a los muertos. Myrrh speaks to us of meekness. La mirra nos habla de la mansedumbre, Lambs are known for meekness. y los corderos son conocidos por la mansedumbre. Jesus was the Lamb of God. Jesús era el Cordero de Dios. Aloes is likened to self-control. Los aloes nos hablan de el autocontrol. He laid down his life. Él entregó su vida por nosotros. Amen. Matthew 12:40. Mateo 12:40. We see what is going on while they're embalming Jesus. Así que vemos qué es lo que está aconteciendo mientras ellos están embalsamando a Jesús. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Peter further instructs us about what took place. Pedro inclusive nos da más referente a lo que ocurrió. 1 Peter 3:18 through 20. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. So Christ preached to those in prison, Así que Cristo le predicó a aquellos en prisión, the ones who were in the time of Noah. aquellos que se encontraban en los tiempos de Noé. One more account of what took place why Jesus was in the center of the earth for 3 days.
Un relato más que nos muestra lo que ocurrió mientras Jesús estaba en el centro de la tierra por 3 días. Ephesians 4, 8 through 10. Efesios 4, 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. He led captivity captive. Él llevó cautiva la cautividad. The power of the enemy is broken. El poder del enemigo fue quebrantado. Is Jesus still in the grave? ¿Será que Jesús todavía está en la tumba? No. No, Up from the grave he arose porque de la tumba Él se levantó with a mighty victory over his foes. con una victoria poderosa sobre sus enemigos. Even the religious leaders knew that Jesus' claim Aún los líderes religiosos sabían que la declaración de Jesús was that he would rise again. era que Él se levantaría una vez más. The religious leaders came to Pilate. Los líderes religiosos vinieron a Pilato. They said the deceiver said he would rise again after 3 days. Ellos dijeron, el engañador dijo que se levantaría después de 3 días. They wanted to make sure the tomb was well sealed, well guarded. Así que querían asegurarse que la tumba estaría bien sellada y bien guardada. They sealed the stone and set a watch. Sellaron las piedras y pusieron guardias. Let's look what happened in Matthew 28, 2 through 4. Veamos qué aconteció en Mateo 28, del 2 al 4. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. So there was a seal set, there was a watch put in place. Así que había un sello y había todavía guardias que habían sido colocados ahí. But all that melted away with the earthquake from heaven. Pero todo eso se derrumbó con el terremoto que sucedió. I read a story about a man, Leí una historia de un hombre and before he died, y antes de morir, all he wanted said about his death todo lo que quería que se hiciese de su muerte is that he is dead. es él está muerto. And that's a true statement. Y esa es una declaración verdadera. He is dead. Él está muerto. But when we refer to the Lord Jesus, Pero cuando nos referimos al Señor Jesús, that's not a true statement. eso no es real. We serve a risen Savior. Nosotros servimos a un Salvador que se levantó. The risen Savior made appearances to many. El Salvador que se levantó se le apareció a muchos. In John 20, En Juan 20, 11 through 18, 11 al 18, he appeared to Mary Magdalene. le apareció a María Magdalena. And he says, go and tell the brethren that he's ascending to the Father. Y dice, ve y dile a tus hermanos que yo estoy subiendo Matthew 28, 9 through 10. al Padre. Mateo 28, 9 al 10. Jesus shows himself to others. Jesús se revela a otros. Luke 24, 13 through 24. Lucas 24, 13 al 14. To 2 disciples on the road to Emmaus. A 2 discípulos en el camino a Emaús. Later in that chapter, verses 34 through 35, Más adelante en ese capítulo, versículos 34 y 35, he shows himself to Peter él se revela a Pedro and then to the 10 apostles. y luego a los 10 discípulos. In John 20, 19 through 21, Luego en Juan 20, 19 al 21, we see the proof of Jesus is alive. vemos la prueba de que Jesús está vivo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío.
Jesus revealed himself to his disciples, Jesús se reveló él mismo a sus discípulos and he desires to reveal himself to us. y él desea revelarse a nosotros también. Nobody can talk us out of Jesus being alive. Nadie nos puede convencer que Jesús está muerto. The scriptures tell us he's alive. Las escrituras nos dicen que él está vivo. The heart tells us he's alive. El corazón también nos dice que él está vivo. And the blessing of his death is tremendous. Y la bendición de su muerte es tremenda. It isn't just the cross, it's a complete package. No es solamente una cruz, es un paquete completo. The death, burial, and resurrection of our Lord. La muerte, el sepulcro y la resurrección de nuestro Señor. The victory that he experienced, we experience. La victoria que él experimentó, nosotros la experimentamos. Consider this truth. Consideremos esta verdad. When Christ hung on the cross, Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, we hung on the cross with him. nosotros estábamos colgados con él. That's a true statement. Esta es una afirmación verdadera. Romans 5:17 through 18. Romanos 5, 17 al 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Just as when Adam sinned, we were made sinful. De la misma forma que Adán pecó, nosotros fuimos hechos pecado. When Jesus made things right with the Father for our sake, Cuando Jesús hizo las cosas bien, nos puso correctamente delante del Padre para nosotros. we enter into justification. Entramos a la justificación. It's just as if we never sinned. Es como si nunca hubiésemos pecado. Consider a large bill, a large charge against us. Consideremos un gran cargo en contra de nosotros. And this big piece of paper has our name written on it. Y este gran pedazo de papel tiene nuestro nombre escrito en él. And all our sins are written on this piece of paper. Y todos nuestros pecados están escritos en este pedazo de papel. And the payment for our sins Y el pago de nuestros pecados, is what? ¿qué es? Death. We- La muerte. The wages of sin is death. La paga del pecado es la muerte. And there's no way we can pay this bill. Y no hay forma de poder pagar esta deuda. And the Lord Jesus marches up to this bill that we owe. Pero el Señor se acerca a esta deuda que nosotros tenemos. And it says, and he writes on the bill, paid in full. Y Él escribe en esto, pagado completamente. And he signs his name. Y luego Él firma su nombre. And he proclaims us righteous. Y Él nos declara justos. Now, he proclaims us righteous. Ahora Él nos declara justos, Now we must walk in pero ahora righteousness. debemos caminar en justicia. Both of them are part of our salvation. Ambos son parte de nuestra salvación. Yes, it's a free gift, Sí es una dádiva, but it changes our lifestyle. pero cambia nuestra forma de vivir. We aren't the same after he sets us free from No somos sin. los mismos después de habernos liberado del pecado. Through the obedience of the Lord Jesus Christ, Por medio de la obediencia del Señor Jesucristo, we are to reign in this life. se nos manda a reinar en esta vida. Sin is not to have dominion over us. El pecado no tendrá ya más dominio sobre nosotros. Think about the waters of baptism. Pensemos en las aguas del bautismo. One goes down into the water of baptism. Alguien desciende a las aguas del bautismo. How long are they left there? 10, 15 minutes? ¿Cuánto será que se deja ahí? ¿10, 15 minutos a la persona? No, No. Dad. No. But they come up out of the water. Pero luego surgen del agua. Going down into the water speaks of
being in Christ when he died. El entrar al agua nos habla de estar con Cristo cuando Él murió. Coming up out of the water Y luego al salir del agua, speaks of the resurrection power of the Lord Jesus Christ. representa el poder de resurrección del Señor Jesucristo. We are more than conquerors through the Lord Jesus Christ. Somos más que vencedores en el Señor Jesucristo. Romans 6 verse 12. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. He broke the power of sin. Él destruyó el poder del pecado. We don't have to sin. No debemos pecar ya. Now, he broke the power of sin, No tenemos que pecar. Él destruyó el pecado, el poder del pecado, but we have a responsibility. pero nosotros tenemos una responsabilidad. Come with me on a little story. Acompáñame en una pequeña historia. There's two dogs in the field. Hay dos perros en el campo. One's a good dog, one's a bad dog. Uno es un buen perro y el otro es un perro malo. Which one do we want to see get strong and be alive? ¿Cuál te gustaría que se mantenga vivo y se fortalezca? The good dog. El buen perro. How do we see that it's the good dog that's fed and kept alive? ¿Cómo nos aseguramos que el perro bueno es el que está siendo alimentado y mantenido vivo? We feed that dog Nosotros alimentamos a ese perro and we starve the other one. y hacemos que el otro tenga hambre. Yes, we are dead to sin Sí estamos muertos al pecado, because we hung on the cross with the Lord. porque nosotros fuimos colgados en la cruz con el Señor. But it must be a reality to us. Pero debe ser una realidad para nosotros. We must experience it. Debemos experimentarlo, We must know it. debemos saberlo. We must reckon it so. I'm sorry. Reckon it. Reckon it. Put it into practice. Ok, nosotros debemos también ponerlo a práctica And then we must yield to God. y luego debemos de someternos a Dios So we know that our old man is crucified with him. para saber que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con él. Romans 6:6. Romanos 6:6. It has to be a fact. It has to be a reality to us. Debe de ser un efecto, una realidad en nosotros. Then we have to put it into practice. Luego debemos de ponerlo a la práctica. Romans 6:11. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. When we come up against temptation, Cuando nos acercamos o nos enfrentamos a una tentación, we call upon the Lord. nosotros clamamos al Señor. We know that we don't have to sin. Sabemos que no tenemos que pecar. Then we put that into practice. Luego lo ponemos en práctica We yield to the Lord and to His Holy y Spirit. lo sometemos al Señor y al Espíritu Santo. Romans 6:16. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. We yield unto obedience and righteousness. Nos rendimos a la obediencia y la justicia. So we know that we're dead with Christ, Así que sabemos que estamos muertos con Cristo, but we put that into practice. pero también lo ponemos en práctica. We make it alive and working in our Lo life. hacemos vivo y lo obramos en nuestra vida. Amen. Amén. Let's stand and take a quick 1-minute break. Parémonos un minuto y tengamos un receso de 1 minuto. Sin is such a cruel master.
El pecado es un amo tan cruel And the payment for sin is death. y la paga del pecado es la muerte. And the gift of God is eternal life. Y el regalo de Dios es vida eterna. And it's God's desire that we live Y victoriously. es el deseo de Dios que nosotros vivamos en victoria. And we can do this because of being dead to sin. Y nosotros podemos hacer esto porque estamos muertos al pecado. The old man is dead, El viejo hombre está muerto, but we must choose to live in this truth. pero debemos escoger vivir en esta verdad. There's two dogs. Which one do we feed? Hay dos perros, ¿a cuál alimentamos? The good dog. El buen perro. Then the good dog will grow stronger and stronger. Luego este buen perro se volverá más fuerte, más fuerte. Even though we're dead to sin, Y aunque estamos muertos al pecado, there's two natures. hay dos naturalezas. The godly nature and the sinful nature. La naturaleza piadosa y la naturaleza pecaminosa. How do we make sure the godly nature wins? ¿Cómo nos aseguramos que la naturaleza piadosa gane? We feed the godly nature. Alimentamos a la naturaleza piadosa. We walk in God's ways. Caminamos en los caminos de Dios. We read and study His Word. Leemos y estudiamos su palabra. We abstain from all appearance of evil. Nos abstenemos de toda apariencia de mal. When something comes our way that might be sin, we turn and run from it. Cuando algo viene y parece pecado, nosotros nos damos la vuelta y corremos. And the spiritual man becomes stronger and stronger. Y el hombre espiritual se vuelve más fuerte y más fuerte. And we find ourselves going from victory to Y victory. nos encontramos nosotros yendo de victoria en victoria. We starve the sinful man. Hacemos que tenga hambre el hombre pecaminoso. I really appreciate how Colossians 3:1-5 describes it. Yo de veras aprecio como Colosenses 3 del 1 al 5 lo describe. It says that we're dead, Se nos dice que estamos muertos, and at the same time we must put the sinful man to death. pero también dice que al mismo tiempo debemos de poner el hombre de pecado a muerte. 3:1-5. Sí. Ok. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. So verse 3 says, you're dead. Así que el versículo 3 dice, habéis muerto. It's a fact. Es un hecho. Verse 5 El versículo 5 says, put to death sinful things. dice, haced morir las cosas pecaminosas. We're declared righteous, Somos declarados justos and we must walk in y righteousness. debemos caminar en justicia. We walk in victory. Caminamos en victoria. One of the blessings of the cross, Una de las bendiciones de la cruz, of having the old man being dead, de tener al viejo hombre morir and mortifying our fleshly, worldly members, y mortificar nuestros miembros carnales, is peace. es la paz. On the cross, En la cruz, peace with God is now available. la paz de Dios, la paz con Dios es ahora disponible. We were the enemies of God, Éramos los enemigos de Dios, but now we have peace with God. pero ahora tenemos paz con Dios. Ephesians 2:13-14. Efesios 2, del 13 al 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo... 13 and 14, right? Sí. Okay. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. The wall between us and God has been broken down. La pared entre nosotros y Dios ha sido quitada. We can follow in the steps of Abraham. Podemos seguir los pasos de Abraham.
the friend of God. el amigo de Dios. We can approach unto God. Podemos acercarnos a Dios. We can be like David and say, I desire to dwell in the house of the Lord. Podemos ser como David y decir, yo anhelo morar en la casa del Señor. God wants to bring us near. Dios quiere acercarnos. That's always been on his heart. Siempre esto ha estado en su corazón. Ephesians 2:16 through 17. Efesios 2, 16 al 17. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. When two forces, two armies are fighting, Cuando dos when there's a war ejércitos going, están luchando and one of them is the victor, y uno de ellos es el victorioso, and they write out terms of peace, luego ellos firman acuerdos de paz. and there's different terms of peace. Y hay diferentes acuerdos. One of them is called an unconditional surrender. Uno es llamado una rendición incondicional. And when we come and say, make Jesus the Lord of our Y life, cuando nosotros venimos y decimos, haz a Jesús el Señor de tu vida, as there's unconditional surrender, así como hay una rendición incondicional, then peace comes. la paz viene. Peace in many different aspects. La paz en muchos aspectos. We don't have to listen to the accuser of the brethren. No debemos de escuchar al acusador de nuestros hermanos. The hand on Jesus was so severe, so strong. La mano sobre Jesús era tan severa y tan fuerte. He accomplished all righteousness. Él logró llevar a cabo toda justicia. He greatly suffered. Él sufrió grandemente. Satan can't say to God, Satanás no le puede decir a Dios, you made it easy for your son. lo hiciste fácil para tu hijo. When we consider all the suffering of Jesus, Cuando consideramos todo el sufrimiento de Jesús, we realize that the Father didn't make it easy for the Son. nos damos cuenta que el Señor no se la hizo fácil al hijo. He fulfilled all Él righteousness. cumplió toda justicia. Not one thing was left undone. Ni siquiera una cosa quedó sin haber sido hecha. And that's what purchased our salvation. Y esto fue lo que compró nuestra salvación. And the accuser of the brethren Y el acusador de nuestros hermanos has no right whatsoever no tiene derecho para nada to point the finger and say we're a sinner. de señalarnos y decir que somos pecadores. But we're hid with God in Christ. Pero somos escondidos con Dios en Cristo. But we have to find ourselves in that place. Pero debemos de encontrarnos a nosotros mismos en ese lugar. We have to run to the Lord Debemos correr hacia el Señor and be under His covering. y estar bajo sus alas. And in that place, Y en ese lugar, the accuser of the brethren can't point his finger el at us. acusador de los hermanos no puede señalarnos con su dedo. Because the Lord is our righteousness. Porque el Señor es nuestra justicia. The Lord is our El peace. Señor es nuestra paz. When we're going through a storm, Cuando pasamos tormentas, throughout our study of the Synoptic Gospels, en todo el estudio de los evangelios sinópticos, we looked at many storms. hemos visto varias tormentas. Storms of the water, storms of the sea, Tormentas en el agua, en el mar. storms that were in people's hearts. Tormentas en el corazón de las personas. And they were all dealt with by the Prince of Peace. Y todos estos fueron tratados por el Príncipe de Paz. As we allow the Prince of Peace to be our covering, Mientras dejamos que el Príncipe de Paz sea nuestra cobertura, then the storms of our life entonces las tormentas de nuestra vida disappear desaparecen, as He says, peace, be still. como Él dice, paz. So even while we're going through a difficult time, Así que aun cuando estamos pasando situaciones difíciles, we can have peace podemos tener paz. because the Prince of Peace wants to rule over us. Porque el Príncipe de la Paz quiere gobernar sobre nosotros. And we want to let the peace of God rule in our Y lives. nosotros queremos dejar que este Príncipe de Paz gobierne sobre nuestra vida. Colossians 3 verse 15. Colosenses 3:15.
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. So, backing up a little, Así que, regresando un poco, because of the cross, debido a la cruz, we have first peace with God. primeramente tenemos paz con Dios. And then when we're in a situation, we have peace from God. Y luego cuando nos encontramos en una situación tenemos paz de parte de Dios. And then we have the peace of Y God. luego tenemos la paz de Dios. And the peace of God is to rule in our heart. Y la paz de Dios debe de gobernar en nuestro corazón. And the peace of God is like a umpire or a referee. Y la paz de Dios es como un referee, un umpire. Let's say a football game is going on. Pensemos en un juego de fútbol americano. And the referee makes a decision. Y el referee toma una decisión. His word is final. Y su palabra es final. And the word of God in our life is final. Y la palabra de Dios también es final para nosotros. It brings a decision. Esta trae una decisión. And sometimes we have to make a decision. Y a veces nosotros necesitamos hacer una decisión. And sometimes God makes things so clear and we fully understand. Y a veces claramente el Señor hace las cosas tan visibles que completamente entendemos And we follow in the direction that God's speaking. y seguimos la dirección en la que Dios está dirigiéndonos. But sometimes things aren't so clear. Pero a veces las cosas no son muy claras. But we still want to do the right thing. Pero aún queremos hacer lo correcto. And we consider which item, which path Y debemos considerar qué camino has the peace of God on it. tiene la paz de Dios en él. And we determine which path has the peace of God. Y cuando determinamos qué camino tiene esa paz de Dios And we walk on that path. y caminamos en él, We let the peace of God, like an umpire, rule in our life. dejamos que esa paz de Dios como un umpire gobierne nuestro camino. We see that Jesus has nothing but our very best in mind for us. Y el Señor dice que Él no tiene nada sino lo mejor para nosotros. And we move closer and closer towards Y Him. nos acercamos más y más a Él. Another blessing of the death, burial, and resurrection of our Lord Ahora, otra bendición de la muerte, el sepultamiento y la resurrección de nuestro Señor. we are part of the Sepultura, perdón. household of God. Somos parte de la casa de Dios. It's like the adoption of a child. Es como la adopción de un niño. We are now belonging to God. Ahora le pertenecemos a Dios. And He gives us His victory. Y Él nos da su victoria. Galatians 4 through 6. Gálatas 4, del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. We've been redeemed or bought back. Hemos sido redimidos o comprados de vuelta. We now belong to the Lord. Ahora le pertenecemos al Señor. Now, we've all know that belonging to the Lord Ahora todos sabemos que pertenecerle al Señor puts restrictions and boundaries on our life, coloca restricciones y límites en nuestra vida, but that's a great blessing. pero esa es una gran bendición. That's part of being of the family of God. Eso es parte de ser de la familia de Dios. Living in the house of the Lord. Vivir en la casa del Señor. The benefits of belonging to the family of God. Los beneficios de pertenecer a la familia de Dios. We have rights and benefits belonging to God. Tenemos derechos y beneficios que le pertenecen a Dios. I recently was told a story, Recientemente conté una historia, a true story. una historia real. I was told about a family that has lots and lots of money. Se me comentó de una familia que tenía mucho dinero. It was a couple that decided to have some children, Era una pareja que decidió tener unos hijos. and they had natural children, Así que tuvieron hijos naturales and they adopted children. y adoptaron también. Now, this family was so wealthy, Ahora esta familia era tan rica
and they had so much money y tenían tanto dinero that they even influenced other nations. que también influyeron otras naciones. They would direct other nations because of the amount of their Ellos finances. dirigían otras naciones debido a la cantidad de sus finanzas. And that money will be passed on to their Y children. ese dinero sería pasado a sus hijos. They had their natural children Ellos tenían sus hijos naturales and they adopted children. y los adoptados. One child was from a very poor and deprived situation. Un niño era de una situación muy pobre y escasa. If this child wasn't adopted, Si este niño no hubiese sido adoptado, they would have grown up in a village not cared for. habrían crecido en un pueblo en el que no se les cuidaría. They would be underfed and not healthy at all. Tendrían mucho menos de comer y no serían saludables. But this couple adopted this child, Pero esta pareja adoptó a este muchacho, brought him into their household, a este niño, lo trajo a su casa, named him by their name, les puso su nombre and gave him all the benefits of being of their family. y les dieron todos los beneficios de ser parte de la familia. Sounds too good to be true, doesn't Suena it? demasiado bien para ser verdad, ¿no? But this is a true story. Pero esa es una historia real. And eventually all that the parents have Eventualmente todo lo que los padres tenían will be divided up to the children. iba a ser dividido a los hijos. And this child, just like a natural born child, Y ese hijo, igual que como el hijo que había nacido naturalmente, will have his portion. tendría su porción. And he'll even be able to affect nations by it. Y él también iba a ser capaz de afectar naciones por ello. That is exactly what happened when we became members of the household of God. Eso es exactamente lo que acontece cuando nosotros nos volvemos parte de la casa de Dios. Jesus reaches down and pulls us out of the depths of sin. Jesús viene y se agacha y nos saca de la profundidad del pecado And he calls us one of his y children. nos llama de sus hijos. And we go, that's a wonderful fact. Y nosotros sabemos que eso es un hecho maravilloso, But we've got to know it much more than it being a fact. pero debemos de conocer aún más profundamente que solamente considerarlo un hecho. We have to know that he really cares for us. Debemos de saber que Él verdaderamente se interesa por nosotros. Cast your burdens upon the Lord, Colocad tus cargas sobre el Señor, because he cares for you. porque a Él le importa tu persona. And we want that to be a reality in our Y life, nosotros queremos que esa sea una realidad en nuestra so vida, we can give that to others. para poder ofrecérselo a otros. What an evangelistic tool ¿Qué herramienta evangelística? to see someone that's free and set free in the Lord. El poder ver a alguien libre que ha sido liberado en el Señor. Someone that has hurts and problems just like everyone else, Alguien que tiene heridas y problemas como cualquier otro, but they're able to give them to the Lord. pero son capaces de dárselos al Señor. Deep, difficult hurts, Profundas heridas, give them to the Lord. dárselas al Señor. That isn't just a statement, Es solamente una afirmación. it's something we can do tonight. No es solamente una afirmación, es algo que podemos hacer en esta noche. It's not just a salvation message, No es solamente un mensaje de salvación, it's something that's ongoing in our lives. es algo que es continuo en nuestra vida. Oh Lord, thank you that you care for me. Oh Señor, gracias que tú te interesas en mí. You understand my Tú situation. entiendes mi situación. You're my present help in time of need. Eres mi ayuda presente en tiempos de tribulación. Lord, you reached down into the pits of hell and pulled me out. Señor, tú desciendes a lo más bajo del infierno y me sacas arriba. You went through great difficulties and you understand perfectly. Tú pasaste por grandes dificultades y tú me entiendes perfectamente. Lord, if I continue with you, Señor, si yo continúo contigo, you'll do a wonderful work in my life. tú harás un maravilloso trabajo en mi vida. And we can only dream what the Lord wants to do. Y podemos inclusive soñar lo que el Señor quiere hacer. And He's the greatest prize. Y Él es el mayor premio.
We're a part of His family. Somos parte de su familia. And it's easy to look at our natural family, our natural parents, Y es fácil ver a nuestra familia natural o nuestros padres naturales and compare them to the household of God. y compararlos a ellos a la casa de Dios. But that's not a true comparison. Pero esa no es una comparación verdadera. The love that the Lord has for us El amor que el Señor tiene por nosotros is perfect in every way. es perfecto en toda forma. His care is perfect in every Sus way. cuidados son perfectos en toda forma. And He wants to share that with us, Y Él quiere compartir eso con nosotros and we want to share that with y others. queremos compartirlo con otros. Amen. Amén. Let's look at the second coming of Christ. Veamos la segunda venida de Cristo. We see it in the book of Daniel, Lo vemos en el libro de Daniel, the book of Revelation, Apocalipsis, Matthew 24 through 25, Mateo 24 y 25, Mark 13, 1 through 37, Marcos 13 del 1 al 37, Luke 21, 5 through 36. Lucas 21 del 5 al 36. What does Jesus tell us concerning His second coming? ¿Qué nos dice Jesús concerniente a su segunda venida? That we must be diligent and look for it. Que debemos ser diligentes y esperarlo con ansias. Mark 13, 35 through 37. Marcos 13, 35 al 37. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. So we want to be watching lest we're sleeping when the Lord returns. Así que queremos estar listos para no estar durmiendo cuando Él regrese. There's many things that we don't understand about His second coming. Hay muchas cosas que no entendemos acerca de su segunda venida, But one thing is made clear. pero algo es hecho muy claro, We're to watch. es que estemos pendientes. Have you ever been wanting to wait for something and you start to fall asleep? ¿Alguna vez has querido esperar algo y empiezas a dormirte? Maybe there's going to be a full moon that's special and really beautiful and you want to see it. Tal vez hay una luna llena que va a ser especial y quieres verla. And you have good intentions to see this moon. Y tienes la intención buena de verla. And you make some plans to see it. Haces un plan para verla. And you say, well, I'll just watch a little TV because it's not quite time Y yet. luego dices, voy a ver un poco de televisión porque todavía no es tiempo. And the next thing you know, it's early in the morning and you missed the Y moon. luego te das cuenta que ya es temprano en la mañana y te perdiste la luna. You fell asleep. Te dormiste. You made some good plans, Hiciste buenos planes, but didn't finish. pero no terminaste. We don't want to be that way with the coming of the No Lord. queremos ser así con la venida del Señor. Sin and living like the world El pecado y vivir como el mundo puts us to sleep. nos hace dormir. But we want to constantly be watching for the coming of the Lord. Pero queremos constantemente estar velando para la venida del Señor. And we're all concerned about the coming of the Lord at the end of the age. Y todos estamos inquietos de la venida del Señor al final de la era, But also the coming of the Lord tomorrow when we wake up and He wants to talk to us. pero también deberíamos estar inquietos de la venida del Señor el día de mañana cuando Él venga a hablarnos a nosotros. Like He talked to Adam and Eve in the cool of the day. Cuando Él le hablaba a Adán y Eva en lo fresco del día. And if we'll daily meet with the Lord and be alert, Si constantemente nos reunimos con el Señor y estamos alertas, when the Lord comes in His glory, cuando el Señor viene en su gloria, we'll be awake and alert. estaremos despiertos y listos. And we'll say, I knew He was coming, Y vamos a decir, yo sabía que vendría and my lamp is full of oil, y mi lámpara está llena de aceite. and I've waited for Him. Yo he estado esperando por Él. And we recognize Him. This is our Y God. nosotros lo reconocemos, este es nuestro Dios. And we've waited for Him. Hemos estado esperándolo. So we get to that point Así que llegamos a ese punto by daily meeting with the Lord. al cada día reunirnos con el Señor. There's many things about
the end times that we don't understand. Hay muchas cosas de los últimos tiempos que no entendemos. They can seem too big, too much for us. Pueden ser tal vez muy grandes, muchas para nosotros. But tomorrow morning when the Lord comes and knocks on the door of our heart, Pero mañana en la mañana, cuando el Señor venga y toque en la puerta de nuestro corazón and He reminds us to pray and read our Bible, y nos recuerde de orar y leer nuestra Biblia, we can respond correctly. podremos responder correctamente. And we make that a habit. Y hacemos ese hábito. So then He comes in a greater way in our lives. Así que luego Él viene en una forma mayor en nuestra vida. And we're not like the scribes and Pharisees that we studied and read about. Y no somos como los escribas y fariseos que estudiamos y leímos, But we welcome Him in. pero lo invitamos a entrar. We don't want to miss what the Lord Jesus wants to do. No queremos perder lo que el Señor quiere hacer. We're to watch. Debemos de velar. When I was a young boy, a highlight in my life Cuando yo era joven, algo que resaltó en mi vida was when Grandpa and Grandma came to visit. fue cuando mis abuelos venían a visitar. When Grandpa and Grandma came, Cuando ellos venían, it was always a day of house cleaning first. siempre era el día de la limpieza primero. Everything had to be perfect for Grandpa and Grandma. Todo tenía que estar perfecto para el abuelo y la abuela. And when the day came, I would keep looking out the window for them. Y cuando el día venía, yo siempre estaba viendo afuera de la ventana. And my mom would say, "Is your room cleaned up? Y mi mamá decía, ¿tu cuarto está limpio ya? Go get ready for them." Ve y alístalo. And when everything was completed, Y cuando todo estaba completo, I would stand in the window just watching and waiting for them. yo esperaba en la ventana esperándolos a ellos. And as soon as they pulled up, Y en el momento que ellos entraban, it's out to the car I would run. yo salía corriendo al carro. And they would always have something for me. Y ellos siempre tenían algo para mí. That's a picture of how it is with the Lord. Esa es una imagen de cómo es con el Señor. We're preparing for the Lord. Nos estamos preparando para el Señor. The scripture tells us that He's going to come. Las escrituras nos dicen que Él vendrá. Now, if I experience the Lord in His second coming, Si yo experimento al Señor en su segunda venida, the scripture is fulfilled. la escritura se cumple. But if I die before that second coming, Pero si yo muero antes de esa segunda venida, the scripture is still fulfilled. la escritura aún así se cumple. My day of meeting with the Lord has come when I die or when He comes. Mi día de encontrarme con el Señor viene, ya sea cuando muero o cuando Él regresa. And we want to watch Y queremos ver ambas. for both of them. We want to have our mind, our heart, our soul, our strength watching for the Lord. Y queremos velar con nuestra alma, con nuestra fuerza, con nuestro cuerpo, para que esto se acontezca. We won't read this, but we're familiar with the parable of the 10 virgins. No leeremos esto, pero estamos familiarizados con la parábola de las 10 vírgenes. Matthew 25, 1 through 13. Mateo 25, 1 al 13. Nothing is more important than having our lamps full. Nada es más importante que tener nuestras lámparas llenas. I'd like to tell you one more story. Me gustaría contarte una historia más. During World War II, Durante la Segunda Guerra Mundial, there was a single non-married missionary woman in China. había una mujer soltera que no se había casado en China. And she was doing the work of the Lord, Ella estaba haciendo la obra del Señor, but sometimes she was lonely and life was hard. pero a veces ella se sentía sola y la vida era difícil. And she decided to put money aside to take a little vacation. Así que decidió poner un poco de dinero ahorrar un poco de dinero para tomarse una vacación. And she had a little glass jar on her windowsill. Y tenía un pequeño bote de vidrio por la ventana. And she would put little coins, a little bit of money in it from time to Y time. ella pondría monedas o un poco de dinero ahí de tiempo en tiempo. And one day she and a lot of the village were out in the city, were out in the fields. Y en un día ella y algunos de ese pueblo salieron al campo.
And all of a sudden they heard attack bomb planes fly over. Y de repente ellos escucharon bombas atacando y cayendo. And everyone was afraid and wanted to know what to do. Y todos tenían miedo y querían saber qué hacer. And most of the people went back to the village to gather their things so they could escape. Y la mayor parte muchos de este pueblo regresaron a sus casas a agarrar todo para poder escapar. And she wanted to do the same thing. Ella quería hacer lo mismo, And the Lord spoke to her, no, go the opposite direction. pero el Señor le habló y le dijo, no, ve en la dirección opuesta. And she says, Lord, what about the jar, the container of change that I've saved for a vacation? Y ella le dijo, Señor, pero ¿qué de ese dinero que he guardado para la vacación? And the Lord says, go the opposite Y el direction. Señor le dijo, ve en la dirección opuesta. And it was a struggle, but she went the opposite Fue direction. una lucha, pero ella obedeció y fue en la dirección opuesta. All those that went back to the city to gain their stuff, Todos aquellos que regresaron a este pueblo a agarrar sus cosas, died under the attack. murieron bajo el ataque. But only those who went the opposite direction survived. Pero solamente aquellos que fueron en dirección opuesta sobrevivieron. And that reminds me concerning things in these last days. Y eso me recuerda a las cosas que ocurrirán en estos últimos días. To be awake, to be alert, Para estar despiertos, para estar alertas, to be sensitive to the coming of the Lord. poder estar sensibles a la venida del Señor. The long and great coming of the Lord, or tomorrow when He comes. La grande y tardada venida del Señor o mañana cuando Él venga. We want to love the things of the Lord more than the things of this world. Queremos amar las cosas del Señor más que las cosas de este mundo. And the ministry and the life of the Lord Jesus Christ Y el ministerio y la vida del Señor Jesucristo has made it possible that we can be free from the sins and the things of this world. ha hecho posible que nosotros seamos libres de las cosas de este mundo That with expectancy we can be watching for the Lord. y del pecado, que con expectativa podamos estar velando por el Señor. And He made the way so we can serve Him victoriously. Y Él dio el camino para que nosotros podamos servirlo victoriosamente. What an amazing thing. Qué cosa más maravillosa. The standards of God are so high. Los estándares de Dios son tan altos. He made a way for us to serve Him. Él hizo un camino para que nosotros lo sirviésemos. Let's not neglect so great a salvation. No seamos negligentes de tan grande salvación. This is our God. We have waited for Him. Este es nuestro Dios y te hemos estado esperando. Amen. The Lord bless you. Amén. El Señor los bendiga. Go and live and teach the gospel. Vayan, vivan y enseñen el Evangelio. Amen.